¿Quién es este hombre atrapado en el elevador conmigo? Las puertas del elevador ya se estaban cerrando cuando un tipo se deslizó de lado, golpeando el panel de botones con su hombro, e hizo que se encendiera la mitad de los botones. Perdón, se rió, presionando el vestíbulo aunque ya estaba encendido. Era lindo de esa manera accesible. Camisa de vestir y pantalones caqui como cualquier otro robot de oficina del edificio. ¿Noche larga?, preguntó. La más larga, dije, revisando mi teléfono otra vez. 3 llamadas perdidas de la vecina de mi mamá. Eso era básicamente código rojo. Ya estaba entrando en pánico cuando el elevador de repente se detuvo entre el 7º y 6º piso. Presioné repetidamente el botón del vestíbulo mientras él sugirió probar el botón de abrir puerta, pero nada funcionó. El botón de emergencia hizo un sonido de zumbido, pero nadie respondió. Estábamos atrapados. La seguridad debe estar haciendo rondas, dijo. Se darán cuenta pronto. Soy Pablo, por cierto. Carmen, dije, tratando de devolver la llamada a la vecina de mi mamá, pero la llamada no se conectaba. Vamos. ¿Todo bien?, preguntó Pablo. Mi mamá es diabética, dije. Su azúcar en la sangre baja por la noche y se olvida de revisarlo. Normalmente llamo para recordárselo, pero me quedé atrapada en el trabajo y ahora su vecina está tratando de contactarme. ¿Puede ayudar la vecina?, preguntó. Ella también es mayor, dije, presionando el botón de emergencia otra vez. Dios, ¿cuánto tiempo hasta que la seguridad se dé cuenta? Oye, va a estar bien, dijo Pablo. Saldremos pronto. ¿Qué tan lejos vive tu mamá? 20 minutos, dije. Si algo le pasa porque estoy atrapada aquí. No pienses así, dijo. Cuéntame sobre ella. Tal vez hablar ayude. Así que lo hice porque necesitaba la distracción. Le conté cómo mi mamá había sido diagnosticada hace 5 años, lo terca que era sobre cuidarse a sí misma, cómo había estado tratando de convencerla de mudarse conmigo, pero se negaba a dejar su casa. Eso debe ser realmente difícil, dijo Pablo, ser la cuidadora. Me contó sobre su propio papá que había tenido cáncer, cómo entendía mi dolor. La parte más difícil es cuando no quieren aceptar ayuda, dijo, como si prefirieran luchar solos. Exacto, respondí. Todavía insiste en usar las escaleras aunque su dormitorio está en el 2º piso. Al menos movió el dormitorio abajo después de la caída, dijo Pablo. Me quedé helada. ¿Qué? Su cara cambió instantáneamente, dándose cuenta de su error. Dijiste. Pensé que habías mencionado. Nunca dije nada sobre una caída, dije lentamente. Debes haberlo hecho, dijo, pero su voz era diferente ahora. No, dije levantándome. No lo hice. Pablo también se levantó. Estás alterada. No estás pensando claramente. Estoy pensando perfectamente claro, dije, retrocediendo. Nunca mencioné ninguna caída. Estuvo callado por un momento demasiado largo. Suposición afortunada. Las personas mayores se caen. ¿Y simplemente adivinaste que movió su dormitorio abajo? Mi corazón estaba acelerado ahora. Carmen, cálmate. No me digas que me calme, dije. Se quedó callado. Luego sonrió, pero ya no era cálido. Bien, sé sobre tu mamá. Sé que la visitas cada miércoles y domingo. Sé que su vecina Gloria se preocupa demasiado y llama cada vez que tu mamá no responde de inmediato. Sé muchas cosas. Se me cayó el estómago. Me has estado observando. Soy de seguridad, dijo, sacando una llave de su bolsillo. Turno de noche. Veo a todos los que entran y salen. Escucho conversaciones telefónicas en el vestíbulo. Noto patrones. Eso no es parte de tu trabajo, dije. Lo hice parte de mi trabajo, dijo. Cada martes y jueves cuando trabajas hasta tarde, estacionas en el lugar B26. Compras chai lattes de la cafetería del vestíbulo. Usas ese perfume de vainilla. Oh, Dios mío, dije. Esto no es un accidente. Detuviste el elevador. Cuando estabas revisando tu teléfono, dijo. Ni siquiera lo notaste. Igual que nunca me notaste. Déjame salir, dije. Ahora mismo. Tu mamá está bien, dijo Pablo. Su azúcar en la sangre está estable. Cenó a las 6:30 como siempre. Pollo a la parrilla y vegetales. Muy amigable para diabéticos. Mis manos estaban temblando. El nivel de detalle era aterrador. Presto atención a todo sobre ti, continuó. Quería saber quién eras. Tu mamá es parte de ti. Estás loco, dije. Soy minucioso, dijo. He estado observando su casa esta noche a través de la cámara de seguridad al otro lado de su calle. Tomó su insulina como se supone. Revisó sus niveles a las 9:00. Está durmiendo ahora. No hay cámara de seguridad en su calle, dije. No oficialmente, dijo. Pero instalé una el mes pasado solo para asegurarme de que esté segura cuando no puedes estar ahí. De nada. Me sentí enferma. Este hombre había estado monitoreando a mi madre. Tenía cámaras en su casa. Conocía su rutina médica. Y estaba atrapada aquí con él. Tenemos toda la noche, dijo Pablo. Nadie revisa los elevadores hasta el turno de la mañana a las 6:00. 7 horas más para conocernos mejor. Dio un paso más cerca y puso su mano en la parte de atrás de mi cuello. Sus dedos presionaron contra mi piel y cada músculo de mi cuerpo quería alejarse bruscamente, pero me obligué a quedarme completamente quieta. Mi cerebro me gritaba que corriera, pero no había a dónde ir en esta pequeña caja de metal. Me concentré en mantener mi respiración normal, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Necesitaba decir algo que no lo hiciera enojar o más agresivo. Pablo, dije calladamente, como si todavía estuviéramos teniendo una conversación amigable sobre nuestras familias. Mi voz salió más estable de lo que esperaba. Mantuve mis ojos en las puertas del elevador, en lugar de mirarlo, porque no confiaba en lo que mi cara podría mostrar. Cada clase de autodefensa de la que había oído hablar pasó por mi mente, pero ninguna cubría estar atrapada en un elevador con un acosador que tenía la llave de anulación.
Su pulgar se movió ligeramente contra la parte de atrás de mi cuello y mi estómago se revolvió. Necesitaba quitar su mano de mí sin empeorar la situación. Mis piernas empezaron a temblar y me di cuenta de que podía usar eso. Pablo, necesito sentarme, dije. Mis piernas están temblando muy mal. No estaba mintiendo sobre la parte del temblor. Finalmente retiró su mano y me deslicé por la pared del elevador hasta estar sentada en el suelo con mi espalda presionada contra el metal. Desde aquí abajo podía ver el panel de control desde un ángulo diferente. El botón de parada de emergencia todavía estaba presionado y brillando en rojo. Había detenido este elevador a propósito. Esto no fue algún fallo mecánico aleatorio. Había planeado todo esto. Saqué mi teléfono y fingí revisar la hora mientras abría la aplicación de memo de voz. Mis manos temblaban, pero logré presionar grabar y luego puse el teléfono al lado de mi pierna izquierda con el micrófono apuntando hacia donde Pablo estaba parado. El punto rojo de grabación era diminuto, pero podía verlo desde este ángulo. Necesitaba que siguiera hablando para que todo lo que dijera fuera capturado. Evidencia. Necesitaba evidencia, si alguna vez salía de aquí. Tuviste un mal día, dijo Pablo de repente. Lo miré, y me estaba observando con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hace 6 meses, estabas en el vestíbulo llorando y te traje café de la tienda. No lo recuerdas, pero yo sí. Busqué en mi memoria cualquier momento así, pero no encontré nada. Recordaría a un guardia de seguridad trayéndome café. Recordaría llorar en el vestíbulo. El hecho de que no tuviera ningún recuerdo de este momento significaba que me había estado observando por medio año sin que me diera cuenta ni una vez. Eso es muy amable de tu parte, dije cuidadosamente. Siento no recordarlo. Probablemente estaba muy alterada. Asintió como si acabara de confirmar algo importante para él. Estabas al teléfono con el doctor de tu mamá. Algo sobre las dosis de su medicamento. Te observé por 20 minutos ese día. 20 minutos. Se había quedado ahí observándome llorar por 20 minutos. Pablo, dije, ¿puedes darme algo de espacio? Me siento muy encerrada ahora mismo. Lo enmarqué como si necesitara aire en lugar de decir que tenía miedo de él. Lo consideró por un momento y luego dio medio paso hacia atrás. No era mucho, pero me dio un poquito más de espacio para respirar. Usé el momento para escanear el elevador buscando cualquier cosa útil. El pasamanos de metal atornillado a la pared, el panel de control con sus botones y teléfono de emergencia, los paneles de luz fluorescente en el techo, la ranura de inspección cerca del suelo que probablemente usaba mantenimiento. Nada que pudiera ayudarme ahora. Tomé mi teléfono y lo sostuve cerca de la grieta donde las puertas del elevador se encontraban. Tal vez, si lo acercaba lo suficiente al exterior, podría obtener una barra de señal. La pantalla no mostraba servicio. Moví el teléfono arriba y abajo a lo largo de la costura, probando diferentes alturas y ángulos. Aún nada. Vamos, pensé. Solo una barra. Solo lo suficiente para enviar un mensaje. Pablo se sentó en el suelo frente a mí y cruzó las piernas. Mi papá se fue cuando tenía 8 años, dijo. Mi mamá trabajaba 3 empleos y apenas la veía. Sé cómo es preocuparse por la familia, sentir que eres el único que puede mantenerlos seguros. Su voz se había vuelto suave y gentil, como si estuviera tratando de conectar conmigo a algún nivel profundo. Me hizo erizar la piel, porque se estaba reenmarcando como alguien que me entendía, alguien que me estaba protegiendo a mí y a mi madre en lugar de acosarnos. Me obligué a asentir junto con lo que estaba diciendo. Eso debe haber sido realmente difícil, dije. Las palabras sabían mal en mi boca, pero necesitaba construir algún tipo de conexión frágil con él. Cada instinto me gritaba que le dijera que era un pervertido y me dejara salir de aquí, pero mantuve mi voz comprensiva y preocupada como si realmente me importara su trauma de la infancia. Siguió hablando sobre su mamá y cómo solía revisarla por la noche para asegurarse de que estuviera respirando, cómo contaba sus respiraciones hasta quedarse dormido. El nivel de detalle era perturbador, pero me obligué a seguir asintiendo. Pablo extendió su brazo a través del espacio entre nosotros y tocó mi cuello otra vez. Sus dedos trazaron a lo largo de mi piel desde mi oreja hasta mi clavícula. Me retiré bruscamente antes de poder detenerme. Todo mi cuerpo se alejó de su toque y vi su expresión cambiar. Me recuperé rápidamente y puse mi mano sobre la suya. Demasiado rápido, dije rápidamente. Todo esto va demasiado rápido para mí. Necesitamos ir más despacio. ¿Podemos solo hablar por ahora? Retiró su mano y pareció herido como si lo hubiera rechazado injustamente. Mientras procesaba lo que había dicho, estudié el panel de control más cuidadosamente. El interruptor de parada de emergencia era un interruptor rojo detrás del panel principal de botones. El botón de alarma que no había funcionado cuando lo presioné antes. Una pequeña ranura de inspección cerca del fondo, con una cubierta de metal que podría abrirse. Memoricé cada detalle en caso de que algo importara después. Señalé la llave aún visible en la mano de Pablo y le dije que me ponía más nerviosa verla, que me recordaba que realmente estábamos atrapados aquí. Miró la llave como si hubiera olvidado que la tenía. Luego consideró mis palabras por un largo momento antes de deslizarla en su bolsillo frontal derecho. Observé exactamente dónde fue, notando el ángulo y la profundidad, archivando que su bolsillo frontal derecho era donde necesitaría llegar si tenía alguna oportunidad. La llave hizo un pequeño bulto en la tela y podía ver el contorno presionando contra el material caqui. Pablo se acomodó en su rincón del elevador y preguntó de qué quería hablar para pasar el tiempo. Lancé la historia más aburrida que pude pensar, contándole sobre el programa de cocina favorito de mi mamá que ve cada domingo por la tarde sin falta. Describí la voz molesta del presentador
y cómo mi mamá siempre le grita al televisor cuando los concursantes cometen errores obvios, entrando en detalle sobre el episodio de la semana pasada, donde alguien quemó su salsa. Pablo escuchó cada palabra como si estuviera compartiendo los secretos del universo, en lugar de divagar sobre una competencia culinaria. Sus ojos nunca dejaron mi cara, y asentía en momentos apropiados, haciendo preguntas de seguimiento sobre cuáles eran los platos favoritos de mi mamá. El nivel de interés que mostró en estos detalles sin sentido confirmaba todo lo que ya sabía sobre qué tan profunda era su obsesión. En cualquier otra situación, tener a alguien prestando tanta atención sería halagador, pero justo ahora solo me daba escalofríos. Seguí hablando de todos modos, alargando la historia del programa de cocina tanto como pude, porque cada minuto que lo mantuviera ocupado era otro minuto que alguien podría notar que el elevador estaba atrapado. Cuando finalmente me quedé sin material del programa de cocina, cambié de táctica y pregunté cuál era el apellido de Pablo. Lo enmarqué casualmente, diciendo que quería saber más sobre él para cuando saliéramos de aquí y tal vez pudiéramos tomar café juntos. Su expresión cambió y se desvió inmediatamente, haciéndome otra pregunta sobre mi mamá, en lugar de responder. Pero el movimiento hizo que su placa de seguridad se balanceara hacia adelante en su cordón, y vislumbré texto impreso en el plástico blanco. No podía leerlo desde esa distancia, pero podía ver que definitivamente había un nombre completo ahí junto con su foto y algún tipo de número de identificación. Necesitaba acercarme sin hacer obvio que la placa era lo que realmente quería ver. Esperé unos minutos, y luego de repente agarré mi pantorrilla izquierda, haciendo una cara de dolor y diciéndole a Pablo que tenía un calambre. Empecé a masajear mi pierna y cambié mi posición, moviéndome de mi rincón al centro del suelo del elevador. Pablo se inclinó hacia adelante, viéndose preocupado, y preguntó si estaba bien. Seguí masajeando mi pantorrilla y me moví otra vez, llegando lo suficientemente cerca para que su placa ahora estuviera solo a un par de metros de mi cara. El texto era pequeño, pero pude distinguirlo claramente ahora en la tenue iluminación del elevador. Pablo Devlin, decía, junto con una foto que coincidía con su cara y un número de identificación que empezaba con 429. Memoricé cada detalle mientras seguía frotando mi pierna y haciendo muecas. Pablo extendió su mano como si fuera a tocar mi hombro otra vez, pero me retiré, usando el calambre como excusa. Mi teléfono todavía estaba en el suelo a mi lado, y lo tomé cuidadosamente, angulando a la altura de la cadera, mientras fingía revisar si tenía alguna señal. Abrí la cámara y la mantuve baja, apuntándola hacia donde Pablo estaba sentado con su placa colgando hacia adelante. El ángulo era incómodo, pero logré enmarcar tanto su cara como la placa en la toma antes de tocar el botón del obturador con el sonido apagado. El flash no se disparó, ya que mantuve mis configuraciones en modo de poca luz. La imagen estaba oscura cuando la miré rápidamente, pero lo suficientemente clara para ver la cara de Pablo y leer el nombre en su placa. Sentí una pequeña ola de algo como esperanza. Saber que esta evidencia podría realmente importar si lograba salir de aquí. Mantuve mi teléfono en mi mano y abrí mis mensajes, abriendo un nuevo mensaje al 911. Escribí la dirección de nuestro edificio de memoria. Agregué que estábamos atrapados en el elevador entre el 7º y 6º piso, e incluí el nombre y número de identificación de Pablo Devlin de su placa. Mi descripción notó su altura, los pantalones caqui y camisa de vestir, y el hecho de que era seguridad del edificio, que me había atrapado aquí deliberadamente. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón enviar, pero el indicador de señal todavía no mostraba nada. Dejé el mensaje como borrador y listo, sabiendo que saldría en el segundo que obtuviera incluso una barra de recepción. Pablo me estaba observando con mi teléfono y preguntó a quién le estaba escribiendo. Le dije que solo estaba revisando el número de la vecina de mi mamá en caso de que tuviera señal, lo cual era parcialmente cierto. Pareció aceptarlo, y puse el teléfono abajo cuidadosamente, asegurándome de que la pantalla permaneciera oscura para que no pudiera ver lo que realmente había escrito. El silencio se extendió entre nosotros, y sabía que necesitaba llenarlo con algo antes de que Pablo decidiera acercarse otra vez. Sugerí que estableciéramos algunas reglas básicas para que ambos nos sintiéramos seguros y cómodos durante esta situación, manteniendo mi voz calmada y razonable. La expresión de Pablo cambió a algo como interés, y preguntó qué tipo de reglas estaba pensando. Podía ver que estaba intrigado por la idea, como si fuera prueba de que estaba dispuesta a involucrarme con él, en lugar de solo entrar en pánico. Mi primera regla era no tocar a menos que dijera específicamente que estaba bien. Observé la cara de Pablo mientras lo decía. Asintió seriamente como si estuviéramos negociando algún tipo de acuerdo comercial, aceptando el límite con ese respeto performativo que me daba ganas de gritar, pero mantuve mi expresión neutral e incluso logré parecer agradecida, agradeciéndole por entender. Toda la interacción se sintió surrealista, como si estuviera actuando un papel en algún juego retorcido donde las reglas siguieran cambiando. Mencioné que me estaba dando sed y pregunté si tenía agua con él. Pablo negó con la cabeza y dijo que no había traído nada, que solo estaba haciendo sus rondas cuando me vio subir al elevador. Empecé a hacer los cálculos en mi cabeza sobre cuánto tiempo podría durar sin agua, si la deshidratación se convertiría en un problema real antes de que llegara el turno de la mañana a las 6. Aún faltaban más de 6 horas, y mi boca ya se sentía seca por el estrés y hablar tanto. Aparté el pensamiento y cambié a preguntarle a Pablo cómo había realmente detenido el elevador, enmarcándolo como curiosidad sobre los detalles técnicos. Se enderezó
y pude ver que estaba orgulloso de explicar su conocimiento, describiendo el sistema de anulación construido en el panel de seguridad de cada piso. Me guió a través de exactamente cómo había usado su llave maestra para acceder al panel mientras estaba distraída con mi teléfono. Luego activó la parada de emergencia y deshabilitó el botón de llamada para que hiciera ruido pero no se conectara. El nivel de detalle que proporcionó confirmó que esto no fue alguna decisión impulsiva, sino algo que había planeado cuidadosamente, sabiendo exactamente cómo atrapar a alguien aquí, sin activar alarmas inmediatas. Traté de mantener mi voz calmada y sugerí que tal vez podría resetear la parada para mostrar que podíamos confiar el uno en el otro, que probaría buena fe entre nosotros. La cara de Pablo cambió instantáneamente, y su expresión se volvió dura como piedra. Se negó inmediatamente y me dijo que aún no habíamos terminado de hablar, que no estaba listo para dejarme ir. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se revolviera porque confirmó que veía esto como su elección, su control, su decisión sobre cuándo podría irme. Necesitaba intentar algo más, así que cambié mi posición ligeramente y sostuve mi teléfono más alto a lo largo de la grieta de la puerta, moviéndolo lentamente arriba y abajo para encontrar algún punto que pudiera captar señal. De repente, una barra parpadeante apareció en la pantalla, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Pablo podría oírlo. Me di cuenta de que tal vez tenía segundos para enviar un mensaje antes de que la señal desapareciera otra vez, y tenía que actuar rápido sin hacerlo sospechoso. Mi pulgar ya estaba flotando sobre el botón enviar en ese mensaje al 911 en borrador, y lo presioné mientras mantenía mi cara neutra y mi cuerpo girado lejos de Pablo. Observé el estado cambiar a enviando y sentí una ola de esperanza. Pero luego, la barra de señal desapareció completamente y el mensaje mostró como pendiente. No sabía si había pasado o si estaba atrapado en mi teléfono esperando señal. La incertidumbre se sintió abrumadora porque esta podría haber sido mi única oportunidad. Para encubrir lo que acababa de hacer, inmediatamente le pregunté a Pablo sobre su calle favorita cerca del vecindario de mi mamá, haciendo que mi voz sonara interesada y conversacional. Mordió completamente el anzuelo y empezó a describir el área en detalle, mencionando cómo le gustaba la esquina de calle Maple y Cuarta porque había una buena vista de su puerta principal desde ahí. Memoricé esa intersección e hice una nota mental de que básicamente acababa de admitir vigilar la casa de mi mamá desde una ubicación específica. Pablo cambió de tema repentinamente y preguntó sobre mi perfume, comentando cuánto amaba ese aroma de vainilla y cómo siempre lo notaba cuando caminaba por el vestíbulo. La pregunta me hizo mirar automáticamente mi bolso, y fue entonces cuando me di cuenta de que la botella de perfume estaba en formato de aerosol, lo que significaba que potencialmente podría ser útil para algo si me desesperaba lo suficiente. Archivé esa información y mantuve mi cara amigable mientras mi mente corrió a través de posibilidades. Necesitaba crear algo de distancia física entre nosotros, así que propuse un ejercicio de confianza donde pudiéramos sentarnos en esquinas opuestas con nuestras manos visibles para que ninguno de nosotros se sintiera amenazado. Pablo consideró esta idea por lo que pareció una eternidad, estudiando mi cara como si estuviera tratando de averiguar si tenía alguna agenda oculta. Eventualmente accedió y se movió a la esquina lejana mientras yo me cambié al lado opuesto con mi espalda presionada contra la pared fría del elevador. Desde mi esquina, pedí ver las manos de Pablo para asegurarme de que estaba siguiendo nuestras reglas, enmarcándolo como si solo quisiera sentirme segura. Las levantó frente a él con las palmas hacia mí, y noté pequeños cortes y rasguños en sus dedos que se veían frescos y crudos. Las lesiones eran consistentes con trabajo de instalación reciente, lo que validaba su afirmación sobre poner cámaras y hacía que todo se sintiera aún más real y aterrador. Pablo empezó a hacer preguntas sobre mi vida amorosa y si tenía novio, su tono casual, pero sus ojos observándome demasiado cuidadosamente. Inventé un novio protectivo en el momento que esperaba que yo reportara regularmente, esperando que esto hiciera que Pablo pensara que alguien notaría si no llegaba a casa esta noche. Describí a este novio falso como el tipo que se preocupaba mucho y siempre quería saber que estaba segura, exagerando para crear la impresión de que la gente me estaba esperando. La expresión de Pablo cambió inmediatamente y pidió ver el último mensaje que le había enviado a este novio para probar que realmente existía. Mi estómago se hundió porque no tenía mensajes de un novio y necesitaba inventar algo convincente en los próximos segundos o sabría que estaba mintiendo. Saqué un hilo de mensajes con un colega masculino llamado Diego y angulé la pantalla hacia Pablo desde la distancia, manteniendo mi mano cuidadosamente posicionada para cubrir el nombre del contacto en la parte superior. Los mensajes eran lo suficientemente genéricos para pasar como mensajes de novio, solo cosas sobre encontrarse después y tener un buen día. Nada que indicara obviamente una relación de trabajo. Pablo estudió la pantalla por un largo momento y contuve la respiración, pero eventualmente pareció satisfecho y se recostó en su esquina del elevador. Mi estómago se retorció y presioné mi mano contra él, haciendo el gesto obvio. Necesitaba acercarme a ese panel de control, y esta era mi oportunidad. Le dije a Pablo que me sentía nauseosa y pregunté si podía venir y tal vez sostener mi cabello mientras me agachaba cerca de la pared. Su expresión cambió a preocupación y se levantó rápidamente, cruzando el elevador para arrodillarse a mi lado. Me incliné hacia adelante con la cabeza hacia abajo y me posicioné justo al lado del panel de control, haciendo pequeños sonidos de arcada mientras mis ojos escaneaban la placa de metal que cubría los sistemas de emergencia.
La mano de Pablo aterrizó en mi hombro, y pude sentir su pulgar frotando pequeños círculos como si estuviera tratando de consolarme, lo que hizo que mi piel quisiera salirse de mi cuerpo. Pero me mantuve enfocada en el panel, y detecté el interruptor de parada de emergencia, a través de una brecha estrecha, donde la placa de metal no se encontraba completamente con la pared. El interruptor era un pequeño interruptor rojo aproximadamente a 8 centímetros detrás de la cara del panel, y pude ver que actualmente estaba en la posición baja. Memoricé exactamente dónde estaba, y cómo el panel se sujetaba a la pared con 4 pequeños tornillos en las esquinas. Esta información podría no ayudarme en absoluto, pero al menos tenía un plan formándose en mi cabeza, algo concreto en lo que trabajar en lugar de solo sentarme aquí aterrorizada. Hice algunos sonidos más falsos de arcada, y luego me senté lentamente, limpiando mi boca con el dorso de mi mano. Pablo preguntó si me sentía mejor, y asentí, diciéndole que el momento había pasado. Se movió de vuelta a su esquina, pero sus ojos permanecieron en mí por más tiempo del cómodo, como si estuviera tratando de averiguar si realmente había estado enferma o si estaba jugando algún tipo de juego con él. El silencio se extendió entre nosotros por tal vez 30 segundos antes de que todo el tono de Pablo cambiara. Su voz se volvió más dura, y empezó a hablar sobre todo lo que había hecho por mí, enumerando todo como si esperara que le agradeciera. Mencionó vigilar mi lugar de estacionamiento para asegurarse de que nadie arruinara mi carro, revisar las prácticas de limpieza de la cafetería del vestíbulo porque sabía que compraba bebidas ahí, monitorear la casa de mi mamá para mantenerla segura cuando no podía estar ahí. Su voz se volvía más alta con cada cosa que enumeraba. Podía escuchar la ira construyéndose bajo sus palabras. Dijo que me había protegido por meses y nunca siquiera lo había notado. Nunca dije gracias. Nunca mostré ningún tipo de apreciación por el esfuerzo que ponía en preocuparse por mi vida. Me senté muy quieta y mantuve mi cara neutra mientras mi cerebro me gritaba que me mantuviera calmada y no lo enojara más. Se estaba agitando y necesitaba redirigir esto antes de que su ira se convirtiera en algo físico. Salté rápidamente y sugerí que intentáramos un nuevo comienzo, que tal vez ambos necesitábamos resetear la energía aquí adentro. Propuse que nos quedáramos callados por exactamente 5 minutos. Nada de hablar, solo sentarnos y respirar y dejar que todo se calmara. Pablo me miró fijamente por un largo momento, y pude ver que estaba considerando si esto era otro truco. Finalmente accedió, pero dijo que era mejor que no intentara nada durante el silencio. Prometí que no lo haría, y ambos nos sentamos contra nuestras respectivas paredes. Saqué mi teléfono y puse un temporizador por 5 minutos, mostrándole la pantalla para que supiera que estaba siendo honesta sobre el tiempo. El silencio se sintió pesado y extraño después de toda la conversación, y lo usé para pensar a través de mis opciones sin tener que actuar compromiso constante con él. Mi mente siguió volviendo a ese interruptor de parada de emergencia detrás del panel, tratando de averiguar si había alguna manera de alcanzarlo. Durante el tercer minuto de silencio, lentamente extendí mi mano y toqué mi oreja izquierda, fingiendo ajustar mi arete. Trabajé el respaldo cuidadosamente y sostuve el pequeño poste de metal en mi mano. El poste era delgado y recto con una punta roma. No ideal para lo que quería hacer, pero mejor que nada. Cambié mi posición ligeramente para que mi cuerpo bloqueara la vista de Pablo de mi mano derecha. Luego alcancé la esquina inferior del panel de control donde había visto uno de los tornillos. La cabeza del tornillo era diminuta, y el poste del arete no tenía la forma correcta para eso. Pero angulé el poste en la ranura, y apliqué presión gentil mientras giraba. El tornillo se movió tal vez un cuarto de vuelta antes de que el poste se deslizara. Intenté otra vez, trabajando lenta y cuidadosamente, y logré que el tornillo girara otra media rotación. Mi dedo empezó a tener calambres por sostener el pequeño poste en el ángulo correcto y presionar lo suficientemente fuerte para tener tracción. Logré sacar el tornillo tal vez a la mitad, antes de que mi mano doliera demasiado para continuar, y tuve que parar. La voz de Pablo cortó el silencio preguntando qué estaba haciendo con mis manos. Mi temporizador todavía mostraba 90 segundos, pero obviamente me había estado observando todo el tiempo. Dejé caer mi mano del panel inmediatamente y lancé una historia sobre las cenas dominicales de mi mamá, hablando rápido sobre cómo siempre hacía demasiada comida y me enviaba a casa con contenedores llenos de sobras. Describí su receta de estofado en detalle, mencionando las zanahorias y papas y cómo insistía en usar hierbas frescas de su jardín. La expresión de Pablo se suavizó un poco mientras hablaba y pude verlo siendo atraído a la normalidad de la historia. Seguí hasta que mi temporizador de teléfono finalmente sonó. Luego paré de hablar y lo miré expectante. Dijo que fue agradable escuchar sobre la cocina de mi mamá, y asentí y sonreí como si estuviéramos teniendo una conversación placentera, en lugar de él manteniéndome prisionera. Respiré profundo y le dije a Pablo que quería abrazarlo, que pensé que podría ayudar a resetear nuestra conexión y mostrar que realmente estaba intentando aquí. Hice mi voz suave y sincera, como si genuinamente quisiera el contacto físico. Se levantó rápido, demasiado ansioso, y me levanté más lentamente. Nos encontramos en el medio del elevador, y entré en sus brazos, obligándome a no tensarme cuando los envolvió alrededor mío. Cambié mi peso, y presioné mi cadera contra su lado derecho donde sabía que estaba la llave, sintiendo la forma dura a través de la tela del bolsillo. Mapeé el ángulo exacto y la profundidad, notando que la llave estaba verticalmente con los dientes apuntando hacia abajo. El bolsillo parecía profundo, y la llave se había asentado cerca del fondo.
Memoricé cada detalle mientras mantenía mi respiración estable y mi cuerpo relajado contra él. Después de tal vez 10 segundos, me alejé y le agradecí, diciendo que eso ayudó. Ambos nos sentamos otra vez, pero me había posicionado más cerca de su esquina esta vez, tal vez a 1 metro de distancia, en lugar de a través de todo el elevador. Esperé aproximadamente 2 minutos, y luego hice mi movimiento. Alcancé hacia su bolsillo lentamente, tratando de hacer que pareciera casual, y conseguí mis dedos en el borde de la llave. La levanté cuidadosamente, y la tenía tal vez a la mitad de salir de su bolsillo, cuando su mano se disparó hacia abajo y agarró mi muñeca fuerte. Luchamos por solo un segundo, él tratando de empujar mi mano lejos, y yo tratando de mantener el agarre en la llave. El dolor subió por mi brazo donde sus dedos se clavaron en mi piel, y grité sin querer. La llave se resbaló de mi agarre, y cayó de vuelta en su bolsillo. Me congelé completamente, y levanté mis manos en rendición. Mi voz salió temblando cuando me disculpé, y le dije que solo quería sentir el peso de la llave, entenderlo mejor a través del objeto que significaba tanto para él. La excusa sonó débil, incluso a mis propios oídos, pero necesitaba decir algo. La lucha física había hecho que todo se sintiera más peligroso y real, y pude ver en sus ojos que sabía exactamente lo que había estado tratando de hacer. Mi muñeca pulsaba donde me había agarrado, y sabía que habría moretones. Pablo empujó la llave más profundo en su bolsillo, y su cara mostró ira apenas controlada. Me dijo que fue algo realmente estúpido que hacer, y que acababa de perder su confianza completamente. Pude verlo reconsiderando todo, como si estuviera decidiendo si su plan original para esta noche aún valía la pena. Su mandíbula estaba tensa, y sus manos estaban cerradas en puños a sus lados. El aire en el elevador se sintió diferente ahora, más pesado y peligroso. Sabía que acababa de empeorar mi situación significativamente. Respiré profundo, y traté de hacer que mi voz sonara más calmada de lo que me sentía, diciéndole a Pablo que había leído sobre cómo algunos condados tienen sistemas de mensajes al 911, ahora para emergencias, cuando no puedes hacer llamadas. Lo dije casualmente, como si solo estuviera haciendo conversación, pero realmente quería ver si sabía que mi mensaje podría haber pasado antes. Pablo se rió, no un sonido amigable, y me dijo que había elegido específicamente este punto en el edificio, porque es una zona muerta, donde las señales de teléfono no llegan. Explicó cómo lo había probado múltiples veces para estar seguro, caminando con su propio teléfono y mapeando exactamente dónde se cortaba la señal. Mi estómago se hundió, pero mantuve mi cara neutra, sabiendo que mi teléfono todavía estaba grabando cada palabra que decía, y esto era él, admitiendo que había planeado todo. Sugerí que intentáramos algo de respiración meditativa para ayudarnos a ambos a calmarnos después de lo que acababa de pasar con la llave. Pablo se veía sospechoso, pero empecé a demostrar el patrón de respiración, haciéndolo parecer como si genuinamente estuviera tratando de resetear las cosas entre nosotros. Mientras respiraba lenta y profundamente, cambié mi posición en el suelo, moviéndome directamente bajo el detector de humo del techo. El pequeño círculo blanco estaba tal vez 1 metro sobre mi cabeza, y mantuve mis movimientos graduales para que Pablo no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Alcancé lentamente mi bolso y saqué mi perfume de vainilla, la lata de aerosol sintiéndose sólida en mi mano. La sostuve hacia arriba y rocié una ráfaga corta hacia el techo. Luego esperé unos segundos antes de hacerlo otra vez. Pablo me estaba observando, pero parecía confundido en lugar de alarmado, probablemente pensando que solo estaba refrescando mi perfume porque estaba estresada. Rocié una tercera vez, apuntando la neblina directamente al detector de humo, y luego una cuarta ráfaga justo después. El detector de repente hizo un sonido agudo de pitido, y luego la alarma del edificio empezó a sonar débilmente a través del pozo del elevador. Las luces de emergencia en el elevador cambiaron a un patrón rojo parpadeante, y pude escuchar la alarma gritando a través de las paredes a nuestro alrededor. La cara de Pablo se puso blanca y se lanzó hacia el panel de control, probablemente tratando de encontrar alguna manera de silenciar la alarma o hacer que pareciera un accidente. Me lancé entre él y el panel, encajando mi cuerpo contra la pared para que no pudiera alcanzar los botones. Agarró mis hombros y trató de empujarme a un lado, pero trabé mis rodillas y presioné más fuerte contra la pared. Luchamos mientras la alarma seguía gritando sobre nosotros, sus manos cavando en mis brazos mientras trataba de moverme. A través de las puertas del elevador, empecé a escuchar voces distantes y el sonido de pies moviéndose rápido en la escalera. El edificio estaba respondiendo a la alarma de incendio, y eso significaba que alguien revisaría el elevador pronto para asegurarse de que nadie estuviera atrapado. El agarre de Pablo en mí se aflojó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, y se alejó del panel, su respiración rápida y en pánico. Empezó a hablar en voz alta como si estuviera practicando lo que diría, diciéndose a sí mismo que explicaría que solo nos quedamos atrapados, y yo entré en pánico, y accidentalmente disparé la alarma. Siguió repitiendo diferentes versiones de la historia, tratando de encontrar una que lo hiciera sonar inocente, pero su voz temblaba y era desesperada. Me alejé del panel de control, y llegué lo más cerca posible de la grieta en las puertas del elevador, presionando mi cara contra el espacio. Grité tan fuerte como mi voz lo permitía, dando la dirección de nuestro edificio y ubicación del piso, luego ambos nuestros nombres completos, luego las palabras cámara ilegal, y me atrapó. Mi garganta dolía de gritar, pero seguí repitiendo la información una y otra vez, asegurándome de que cualquiera cerca escuchara. Una voz finalmente respondió desde algún lugar en la escalera, diciéndome que me mantuviera calmada y que la ayuda venía.
Seguí gritando detalles sobre la vigilancia de Pablo y la cámara en la casa de mi mamá, hasta que escuché pasos pesados acercándose. El equipo de bomberos llegó y escuché herramientas de metal raspando contra las puertas del elevador mientras empezaban a forzarlas a abrirse. Pablo se quedó congelado contra la pared trasera del elevador, sin moverse o hablar más, solo mirando fijamente las puertas mientras lentamente se separaban. El espacio se amplió y vi a Will Cameron, un supervisor de seguridad del turno diurno que reconocía del vestíbulo, aparecer en la abertura. La alarma finalmente se resetó al silencio y el único sonido era el equipo de bomberos y mi respiración jadeante mientras las puertas se abrían lo suficiente para escapar. Me empujé a través del espacio y agarré el brazo del capitán de bomberos. Mi mamá necesita un control de bienestar ahora mismo. Di su dirección y dije que era diabética y estaba sola. El capitán, cuya placa decía Megan Larson, asintió y habló en su radio mientras me guiaba al rellano. Pude escuchar a Pablo moviéndose detrás de mí, en el elevador, pero mantuve mis ojos hacia adelante y me enfoqué en alejarme de él. Will Cameron, el supervisor de seguridad que reconocía de los turnos matutinos, se interpuso entre mí y la abertura del elevador. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la foto de la placa de seguridad de Pablo. Necesito mostrarte algo, dije, y empecé a explicar sobre la grabación de audio que había hecho durante todo el asunto. La voz de Pablo cortó desde adentro del elevador, hablando sobre mí y diciendo que estaba confundida y alterada. Will levantó una mano hacia el elevador y le dijo a Pablo que retrocediera y se mantuviera callado. Le mostré a Will la foto y empecé la reproducción de audio en mi teléfono, mi dedo flotando sobre el botón de volumen. La grabación capturó la voz de Pablo claramente hablando sobre observar la casa de mi mamá e instalar la cámara y conocer su rutina médica. La cara de Will cambió mientras escuchaba y me pidió que parara la grabación y la guardara. Los oficiales de policía aparecieron en la parte superior de la escalera, respondiendo a la alarma del edificio, y Will los hizo señas inmediatamente. 2 oficiales se acercaron, y Will les dio un resumen rápido, mientras señalaba a Pablo todavía parado en el elevador. Los oficiales pasaron por mí y le dijeron a Pablo que saliera lentamente con las manos visibles. Los observé guiarlo al extremo lejano del pasillo, lejos de mí y del equipo de bomberos. Un oficial se quedó con Pablo mientras el otro regresó para hablar conmigo y Will. La realidad de lo que casi había pasado empezó a golpearme en ondas y mis piernas se sintieron débiles. Me senté en el suelo con mi espalda contra la pared porque estar de pie parecía imposible. El oficial preguntó si estaba herida y toqué mi cuello donde Pablo había puesto su mano, sintiendo puntos sensibles que dolían cuando los presionaba. Un equipo EMS llegó y uno de ellos, un tipo llamado Reed Bowers, según su uniforme, se arrodilló a mi lado. Pidió permiso para examinarme y asentí. Reed examinó mi cuello y encontró moretones visibles y sensibilidad donde Pablo me había tocado. Preguntó sobre transporte al hospital, pero me negué, diciendo que solo necesitaba llegar a mi mamá. Reed dijo que entendía, pero pidió hacer una evaluación completa y documentar todo primero. Tomó fotos de los moretones desde múltiples ángulos mientras explicaba lo que estaba haciendo. Un detective apareció y se presentó como Hannah Ross. Preguntó si podía dar una declaración preliminar justo ahí mientras todo estaba fresco en mi mente. La guié a través de toda la noche desde Pablo entrando al elevador hasta la alarma finalmente trayendo ayuda. Hannah escuchó sin interrumpir y tomó notas en una pequeña tableta. Cuando terminé, preguntó sobre la grabación de audio y la foto en mi teléfono. Le mostré ambas y preguntó si podía tomar mi teléfono para preservar la evidencia. La idea de entregar mi teléfono me hizo entrar en pánico porque lo necesitaba para revisar a mi mamá, pero Hannah explicó el proceso de cadena de custodia y me dio un recibo. Prometió devolvérmelo dentro de 48 horas y dijo que podía usar su teléfono para cualquier llamada urgente. El radio de Will crujió y escuché a alguien reportando sobre el control de bienestar en mi mamá. El oficial que respondía dijo que ella respondió a la puerta lentamente, pero estaba bien, y Gloria, la vecina, se estaba quedando en el teléfono con él hasta que pudiera llegar ahí. Escuchar que mi mamá estaba segura rompió algo suelto en mi pecho y empecé a llorar de alivio. Hannah me pasó pañuelos del bolsillo de su chaqueta y esperó mientras me recomponía. Pedí usar su teléfono y llamé a Gloria, que respondió inmediatamente. Gloria dijo que mi mamá estaba bien pero preocupada por mí, y el oficial todavía estaba ahí asegurándose de que todo estuviera seguro. Le dije a Gloria que venía en camino y estaría ahí en 20 minutos. Le devolví el teléfono a Hannah y ella me dio su tarjeta con su número directo. Dijo que me contactaría mañana para una declaración completa y me pidió que escribiera todo lo que recordaba tan pronto como fuera posible. Prometí que lo haría y me levanté en piernas temblorosas. Reed se ofreció a acompañarme a mi carro, pero dije que podía hacerlo. El viaje a la casa de mi mamá pasó en un borrón de luces de la calle y señales de alto. Apenas recordaba la ruta, aunque la había conducido cientos de veces. Cuando me detuve frente a su casa, el carro de policía todavía estaba estacionado enfrente y vi al oficial en el porche hablando con Gloria. Salí y Gloria me jaló en un abrazo que duró mucho tiempo. Mi mamá apareció en la puerta viéndose confundida y asustada, y fui hacia ella y sostuve su mano. El oficial hizo algunas preguntas para confirmar que yo era quien decía ser. Luego nos dijo que llamáramos si necesitábamos algo más. Gloria se quedó otra hora haciendo té y sentándose con nosotras en la sala. Expliqué lo que había pasado en el elevador, omitiendo los peores detalles porque no quería asustarlas más. Mi mamá siguió tocando mi cara y preguntando si realmente estaba bien. Me senté con ella a través del resto de la noche, dormitando en su sofá, mientras ella dormía arriba.
El detective Ross llamó 2 veces para actualizaciones, y respondí preguntas mientras trataba de mantener mi voz baja. También tuve que llamar a la línea de emergencia de administración del edificio para presentar un reporte de incidente, y esa conversación tomó otros 30 minutos de explicar todo otra vez. Mi cerebro se sentía confuso y desconectado, como si estuviera viendo todo pasarle a alguien más en lugar de vivirlo yo misma. La mañana siguiente, esperé hasta las 9 y llamé a la oficina de operaciones del edificio. Conseguí una cita con Craig Blackwell, el gerente de operaciones, para esa tarde. Craig me encontró en una sala de conferencias y tenía una laptop abierta con registros del sistema de seguridad mostrados. Me mostró los registros del elevador de anoche y señaló marcas de tiempo mostrando cuándo Pablo manualmente detuvo el elevador entre pisos. Los registros también mostraron a él deshabilitando el sistema de llamada de emergencia justo después de la parada. Craig imprimió copias de todo y las puso en una carpeta para que se las diera a la policía. Se disculpó múltiples veces y dijo que el edificio estaba tomando esto extremadamente en serio. Una especialista en IT llamada Gillian Hang se unió a nosotros y Craig le pidió que explicara lo que había encontrado. Gillian había rastreado el feed de la cámara ilegal desde el otro lado de la calle de la casa de mi mamá, de vuelta al equipo registrado bajo las credenciales de seguridad de Pablo. Me mostró marcas de tiempo probando que había estado monitoreando el feed por más de un mes con check-ins regulares durante sus turnos nocturnos. La evidencia siguió acumulándose, y cada nueva pieza me hizo sentir enferma otra vez. Tomé todos los documentos y manejé directo a la corte. La empleada en la oficina de órdenes restrictivas me dio formularios para llenar y explicó el proceso. Escribí todo lo que había pasado y adjunté copias de los registros del edificio y evidencia de la cámara. La empleada revisó mi papeleo y programó una audiencia para más tarde en la semana. Explicó que Pablo sería notificado con una orden temporal inmediatamente y tendría que mantenerse alejado de mí y mi mamá hasta la audiencia. Saliendo de la corte, me sentí extraña, como si me estuviera moviendo a través de la vida de alguien más en lugar de la mía propia. La mañana siguiente, Will Cameron me llamó al trabajo y preguntó si podía venir a la oficina de seguridad durante mi hora de almuerzo. Tomé el elevador abajo con el estómago en nudos todo el viaje, pero Will estaba esperando en el vestíbulo y caminó conmigo a su oficina en el segundo piso. Tenía una carpeta en su escritorio con el archivo de empleado de Pablo y explicó que la compañía de seguridad estaba empezando el proceso para despedir a Pablo. El representante del sindicato había sido llamado y habría reuniones y papeleo, pero Will prometió que Pablo no sería permitido de regreso en el edificio mientras todo se resolvía. Pregunté si Pablo aún podía acceder a los sistemas de seguridad remotamente, y Will me mostró registros probando que todas las credenciales de Pablo habían sido apagadas dentro de una hora de la policía llevándoselo. Ver esas marcas de tiempo de acceso revocado me hizo sentir ligeramente más segura, como si al menos una puerta hubiera sido cerrada detrás de mí. 2 días después, el detective Ross llamó mientras estaba haciendo compras, y tuve que detenerme en el estacionamiento para tomar notas. Me dijo que el fiscal estaba acusando a Pablo de observación, ilegal y falso encarcelamiento, lo que sonaba demasiado simple para lo que había hecho, pero aparentemente esos eran los términos legales que aplicaban. Pablo había pagado fianza esa mañana con condiciones, incluyendo un monitor de GPS en el tobillo y órdenes de no contactarme a mí o a mi mamá o acercarse dentro de 500 metros de cualquiera de nuestras direcciones. Escuchar que estaba afuera caminando en algún lugar hizo que mis manos temblaran tan fuerte que apenas podía sostener mi teléfono. El detective Ross me dio un número de caso y me dijo que llamara inmediatamente si Pablo violaba cualquiera de las condiciones. Luego, me recordó sobre servicios para víctimas y recursos de apoyo antes de colgar. Me senté en mi carro por 20 minutos tratando de calmarme lo suficiente para manejar a casa. Ese fin de semana, hice una cita con una terapeuta llamada doctora Sarah Anderson, que trabajaba con gente lidiando con situaciones aterradoras. La primera sesión fue más difícil de lo que esperaba, porque hablar sobre el elevador hizo que todo se sintiera real otra vez, en lugar de como una pesadilla mala que podía olvidar. Tuve que describir lo que pasó mientras la doctora Anderson tomaba notas. Cuando llegué a la parte sobre la mano de Pablo en mi cuello, empecé a llorar y no pude parar por un rato. Pero la doctora Anderson no me apuró o me hizo sentir rara al respecto. Solo esperó y luego me enseñó algunos trucos de respiración para cuando mi corazón empezara a acelerarse. Explicó que mi cerebro estaba atrapado en modo de alarma después de lo que había pasado, por eso seguía mirando sobre mi hombro y no podía dormir bien. Hicimos un plan para manejar la preocupación constante y me dio una hoja de trabajo para rastrear cuándo me sentía más asustada durante el día. Saliendo de la primera cita, me sentí cansada, pero también un poco esperanzada de que tal vez podía aprender a sentirme normal otra vez. La noche siguiente, manejé a la casa de mi mamá y nos sentamos en su mesa de cocina con Gloria para hablar sobre seguridad. Mi mamá siguió insistiendo que estaba bien y no necesitaba ayuda, pero saqué el reporte de policía en mi teléfono, mostrando cómo Pablo había estado observando su casa por más de un mes. Su cara se puso pálida cuando vio las marcas de tiempo de él, revisando el feed de la cámara durante su rutina de hora de dormir. Gloria sostuvo la mano de mi mamá mientras expliqué que necesitábamos establecer mejores sistemas para mantenerla protegida. Acordamos conseguir un botón de alerta médica que mi mamá podría usar en su muñeca, el tipo que llama por ayuda si se cae o tiene un problema médico. Gloria seguiría haciendo sus llamadas de chequeo nocturnas como siempre,
y contrataríamos a alguien para visitar 3 veces por semana, para ayudar a mi mamá a recordar sus medicamentos y revisar sus niveles de azúcar en la sangre. Mi mamá lloró un poco mientras firmaba el papeleo para el sistema de alerta, pero admitió que había estado asustada desde que la policía le contó sobre la cámara. Instalar todo tomó la mayor parte del fin de semana, pero para el domingo por la noche, mi mamá tenía su botón programado y el servicio de ayuda había programado su primera visita para el martes por la mañana. Una semana después, Craig Blackwell me llamó para otra reunión en el edificio para hablar sobre cambios que estaban haciendo. Trajo a Jillian Huang de AT y me guiaron a través de nuevas reglas, requiriendo 2 personas para aprobar cualquier anulación de elevador y chequeos regulares de todos los sistemas de cámara. Jillian me mostró una nueva alerta de monitoreo que enviaría mensajes de texto a múltiples gerentes si un elevador se detenía por más de 2 minutos, lo que significaba que lo que me había pasado no podía pasar otra vez sin que la gente se diera cuenta inmediatamente. Craig se disculpó otra vez y dijo que el edificio estaba tomando esto en serio. Aunque aprecié los cambios, también me sentí enojada de que tomó que me atraparan para que arreglaran problemas obvios, pero al menos la gente futura estaría más segura, lo que era algo. La audiencia de la orden restrictiva pasó un jueves por la mañana 3 semanas después del incidente del elevador. Tuve que sentarme en una sala de corte mientras Pablo se sentó en el otro lado con su abogado, y verlo otra vez hizo que mi estómago doliera, incluso con 2 alguaciles parados justo ahí. El juez leyó a través de toda la evidencia, incluyendo las grabaciones y fotos y registros del edificio. Luego preguntó al abogado de Pablo si quería decir algo. El abogado mencionó que Pablo estaba entrando a un programa de tratamiento como parte de discusiones sobre un acuerdo de culpabilidad, lo que se sintió como que estaba tratando de hacer que Pablo sonara menos peligroso. Pero el juez concedió una orden restrictiva completa de 1 año con monitoreo GPS y reglas estrictas sobre Pablo, manteniéndose lejos de mí y mi mamá y el edificio donde trabajo. Pablo tuvo que firmar papeleo aceptando todo. Cuando salí de la corte, me sentí como si finalmente pudiera respirar un poco más profundo. 3 semanas después de la noche del elevador, tomé un elevador con mi colega Jennifer por primera vez desde que todo había pasado. Mis manos temblaron durante todo el viaje desde el vestíbulo hasta nuestro piso y seguí mirando fijamente el botón de emergencia, pero me obligué a hacerlo porque la doctora Anderson dijo que evitar elevadores para siempre haría que el miedo fuera más grande. Tenía un plan de seguridad detallado guardado en las notas de mi teléfono, que listaba exactamente qué hacer si un elevador se detenía, incluyendo usar el botón de llamada de emergencia y enviar mensajes al 911 y hacer ruido para que la gente escuchara. Jennifer sabía lo que había pasado y se quedó cerca de mí durante el viaje sin hacer un gran problema de eso. Cuando llegamos a nuestro piso, me sentí orgullosa de mí misma por hacer algo aterrador. Ese fin de semana, visité a mi mamá para cenar y pasamos por su nueva rutina juntas, para asegurarnos de que todo estuviera funcionando bien. Me mostró el botón de alerta médica en su muñeca y cómo lo había probado esa mañana. Revisamos que el número de Gloria estuviera colgado en el refrigerador junto con el horario de las asistentes en la puerta. Todo se sentía más seguro ahora, aunque sabía que la seguridad era parcialmente falsa, solo algo que nos hacía sentir mejor en lugar de una promesa real de que nada malo pasaría. Pero mi mamá parecía más calmada, y eso importaba más que la seguridad perfecta. En la caminata a casa desde la casa de mi mamá, abrí mi teléfono y me desplacé hacia atrás para encontrar los borradores de mensajes de pánico que había escrito esa noche en el elevador. Había 5 de ellos, todos sin enviar porque mi señal había sido bloqueada, cada uno más desesperado que el anterior. Los leí una vez para recordar qué tan asustada había estado y cómo había sobrevivido de todos modos, a pesar de sentirme segura de que no lo lograría. Luego seleccioné los 5 borradores y presioné eliminar, viéndolos desaparecer de mi lista de mensajes porque ya no los necesitaba.